Entonces, yo le estaba diciendo a Pablo que había entendido eso y entonces después Pablo me compartió otra lectura y quedó ahí en que íbamos a leer, la leí, pero estamos hablando de hace 2 semanas o 3 y no la he repasado porque sigo avanzando con las lecturas, Ah, ¿no? bueno. Entonces, era esa inquietud porque el doctor Tomasini en esa oportunidad dijo que teníamos que semejarnos a Luisita y que lo inmaculado le correspondía solo a María. Hasta el libro 18, ojo, no sé si más adelante hay otras verdades porque sé que en cada libro se revelan más verdades, ¿no? Bueno, Y sí. escuché también que tú tienes 11 años este, en esta hermosura de Dios, de la divina voluntad. Y lógicamente, pues, este, tu experiencia va a ser muy, muy valiosa al Bueno, aclararme esta duda. ahora con las lecturas vamos a ver un poquito esa diferencia entre Luisa y Sí, la Virgen, todos nosotros, porque al final de cuentas, quien llegue a vivir en la divina voluntad en el cuarto grado, de sí, alguna manera ese germen va a ser sí, purificado y es como sí, si nuestra vida hubiera sido inmaculada desde siempre. Pero como mm, nosotros estamos en el tiempo, bueno, nacemos en el tiempo, nacemos con esta mancha de origen, que es el pecado original, que realmente es la ausencia de Dios en nosotros. Y sí, entonces, una vez que readquiramos la vida divina, porque la vida divina es la presencia de Dios en nosotros nuevamente, que es la divina voluntad, el querer divino hecho vida en nosotros a través de Jesús, entonces ahora sí vamos a poder vivir esa inmaculadez en nosotros de alguna manera. Pero vamos a leer poquito a poquito con las lecturas, porque eso es lo bonito de la bárbaro. Biblia, que vamos a empezar desde la más, bueno, una básica hasta el treinta y tantos, creo, por ahí, pues no me acuerdo. Sí, cambiaste Pablo, el documento que te mandé uno que no era ese, pero ya lo A cambié. París, vi que lo habías enviado tú, el que está resaltado con rojo, con amarillo. Todos lo tienen ahí en el grupo, hermanos, Ese es al, el bueno. se- al segundo archivo, que es el último que envió París a las 21:56. Ese es el que vamos a utilizar. Todos los que estén en el grupo de Unidad Suprema lo pueden abrir, ¿eh? Como para ir Es- siguiendo las lecturas. Y si no, después se los Este, envío. ¿Sí? eh, eh, sí. Disculpa, para aclararle algo a Paris, me refería a la lectura 1744, no al libro 18, porque como estoy terminando el 18 me confundí con el libro. Ah, Es la sí, lectura de 1744. sí, Esa es. sí la pusimos acá. Perfecto, genial. Bueno, Pero aquí lo que dice, ¿no? Además de esto, tú debes saber que para confiarte a ti la misión de mi voluntad, si no te quité la mancha original como hice con mi amada mamá, te quité el incentivo de la concupiscencia y el germen de la corrupción. María necesitaba ser inmaculada desde antes de su concepción. Fue purificado su germen humano para que pudiera concebir el Verbo eterno en ella. Y realmente la gracia de María, que bueno, hay una lectura más abajo que es por la 34 por ahí, en donde habla Jesús que ella realmente la maravilla de María es poseer la fecundidad divina, no realmente la inmaculadez, porque la inmaculadez ahora en la divina voluntad todos lo podemos tener, pero lo que es clave para María es la fecundidad divina, el poder hacer que el verbo se haga carne en ella. Y esa es una gracia que nadie va a poder tener más que María. Y de hecho esa es realmente la misión, dar a su Hijo a nosotros. sí, de hecho, solo por ella fue que se logró recibir al Verbo Eterno como hombre, ¿no? ¿Cierto? Mira, te comento las palabras que el doctor dijo en esa oportunidad. No la hizo inmaculada, estamos hablando de Luisa, no era necesario porque no podía heredarlo a las criaturas.
es decir, transmitirlo. Ujú. Eso fue lo que él aclaró en ese libro. Estamos hablando del 17. Capaz más adelante, como te digo, eh, se aclara ese punto. Eso No, es lo que le comento. y aparte Luisa tenía que salir del pecado original, tenía que salir como todos nosotros para que nosotros nos diéramos cuenta que es posible regresar al punto de origen. Porque el punto de origen es el punto de ser un Adán inmaculado nuevamente, ¿no? Al menos que, Hermoso. al menos que me equivoque, pero ese es por eso nos quiere regresar Jesús al punto de origen. Y el Adán que antes de caer al pecado original, era un Adán inmaculado totalmente, ¿o no? Sí, Eso no No, recuerdo haberlo leído. y así es. Pero, pero no digo que no lo sea, pero me no. estoy Me viendo refiero a aquí capaz. que Adán antes de pecar era inmaculado. Si no, no podía poseer la divina voluntad. Y todo aquella, y si Jesús nos quiere regresar al punto de origen, nosotros deberemos de tener esta inmaculadez o esta pureza, que al final de cuentas lo inmaculado es ser puro totalmente, estar purificado en todos los sentidos para poseer a Dios en nosotros. Por eso dice Jesús que si alguna cosa, una mancha, un pequeño deseo humano, una fibra de voluntad humana, nos aparta de Él en ese sentido, porque nada puede entrar manchado en Dios. Entonces, por eso es que también hablábamos en las pasadas pláticas sobre el vaciarnos, el estar vacíos de nosotros mismos para que realmente podamos recibir esta vida divina. Si no nos vaciamos de nosotros, no vamos a poder recibir a todo Dios en nosotros. Lo vamos a recibir en un acto, en otro, pero no como vida continua, que es lo que le interesa a Jesús. Que nosotros seamos ese movimiento continuo en la Trinidad para que ellos puedan desahogar toda su potencia, todos sus atributos divinos en nosotros continuamente. Y esa es la diferencia entre hacer una vida de actos y una vida continua en el querer divino, en el tercer grado y el cuarto grado. No sé si me explica hasta ahí. Es como vivía la familia de María y Jesús. Uy, Sí, bueno, así deberíamos de vivir todos, ¿verdad? En esa claro, unidad, porque, como dice, o poseemos todos, todo o no poseemos nada, claro. porque Dios no puede entrar a medias en nosotros. O lo poseemos todo o no poseemos nada. Entra en nuestros actos, sí, porque algún acto a lo mejor está vacío de nosotros mismos, pero todo el querer divino que nosotros deberíamos de ser una unidad continua en Él, o entramos todos en Él o no poseemos a todo Dios en nosotros. Y Él lo que quiere es que lo poseamos en totalidad. Y para poseerlo en totalidad hay que apoderarnos o apropiarnos de todas sus obras, lo que habíamos visto anteriormente. Por eso es los famosos giros. Hay que ir tomando posesión y girando en cada una de las cosas, en todas las obras de Dios, para tomar posesión de todos sus actos, de todo lo que Él hizo, hacerlos nuestros y tenerlos como vida en nosotros. No sé si me explico. Entonces Pablo ya se me fue, pero vamos a ver. Aquí estoy, Paris. Pablo, no te me escondas, caray. ¿Dónde andas? Estaba haciendo unos envíos. Ahí reenvié el archivo, ingresó Oliva al grupo y Vale. lo acabo de compartir para que pueda seguir las lecturas. Bueno, gracias, Pablo. Entonces vamos a leer Ah, la 12:16, ¿vale? Ajá. Iniciamos con la lectura 12:16 de Ya. julio 25, 1917. Jesús purifica al alma para admitirla a vivir en su Eso. voluntad. Ay, Hija hija mía, mía, ven en mi voz. ven en mi voluntad para hacer lo que hago yo, y en mi querer podrás correr para bien de todas las criaturas, y desde dentro de la sangre donde nadan, podrás salvarlas con la potencia de mi querer, de modo que me las traerás lavadas por su propia sangre con el sello de mi voluntad. Y yo,
Vida mía, soy tan mala, ¿cómo puedo hacerlo? Y Jesús, tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Por eso, a este acto al que ningún otro podrá igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. Y en cuanto el alma se decide a hacerlo, yo, para darle el honor de tenerla en mi querer, en el acto en que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada la purifico, y si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es, el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten, le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza y así de todo lo demás. En los otros actos permanece siempre alguna cosa de sí, pero en estos queda el alma despojada de toda sí misma, y yo la lleno toda de mí. Y si se acuerdan de las lecturas un poquito de ese de vaciarnos, de quitar el querer humano, de vaciar todo esto, todo lo que traemos en nosotros, es justamente esto, despojarnos de nosotros mismos y entonces ahora sí Dios nos puede llenar todo de Él. Y en ese acto decidido, porque es un acto que la criatura da a Dios en esa disposición, en esa decisión total, en esa firmeza de decir, sí quiero esto, en ese momento el querer divino no puede, si hay algo que está manchado en nosotros, no puede entrar. Entonces el mismo querer divino, la misma divina voluntad viene y purifica todo lo que tenemos para que pueda unir y fundir ese querer divino en nosotros. Y ese trabajo le corresponde, sí, al querer divino, pero el vaciarnos y el querer tener este acto de decisión total nos pertenece a nosotros. Y eso es lo bonito que hace, que es la divina voluntad o que es esto. Es un acto de amor realmente de la criatura de darse a Dios continuamente. Es un acto de amor, de entrega, de renuncia continua. Si la gente no renuncia continuamente a su querer humano, bueno, Dios no puede entrar completamente y de lleno en el alma, ¿no? Y como dice Jesús al principio, bueno, como Él ve toda esta, pues todo lo que traemos en nosotros mismos y cuánto nos cuesta también despojarnos de nosotros, lo dice Él, le voy prestando mi voluntad para que se vaya acostumbrando, ahora se la doy, ahora se la quito. ¿Sí recuerdan esa lectura? ¿La recuerdas, Pablo? Ahora se la doy, ahora se la quito. ¿Por qué? Porque todavía no está ese acto firme y decisivo en nosotros. Y hasta que el alma esté completamente decidida y firme en ese acto, es cuando se nos va a dar como don y como posesión. Y estaba meditando un poquito en eso, porque eso es entrar en el cuarto grado, ¿no? Meterte en el cuarto grado en donde ya no hay, ya no te puedes salir. O sea, en la teoría, uno puede decir sí, porque tienes tu voluntad humana libre y puedes decirle no a Dios. Pero cuando Dios ya dio el don a la criatura, ya no se puede salir. Se queda ahí porque cuando Dios da un don, Él jamás vuelve a quitar ese don y también lo dice Jesús en una lectura. Pero eso es en el cuarto grado. Mientras, cuando estamos en ese ir y venir, que estamos en ese tercer grado, que dice Jesús que tenemos un pie apoyado en la tierra y otro en el cielo o en el sol, bueno, en ese inter, bueno, estamos haciendo actos. Ahorita te la doy, ahorita te la presto un ratito, te la quito cuando haces tu voluntad, te la vuelvo a dar y así estamos. Y claro, nos va enseñando, nos va santificando y nos va purificando continuamente. Pero si alguien está decidido y deja su querer humano, él inmediatamente ocurre todo esto y entra Dios en nosotros. Y eso es lo increíble de la divina voluntad. Por eso no hay, como dice Jesús, no hay llaves, no hay puertas, no hay caminos. No, o sea, con un acto decidido Él hace todo. No hay una forma de santidad o de acercarse a Dios en esto, no. Es simplemente la disposición a la renuncia al querer humano, a vaciarnos de nosotros y tener a Dios en nosotros. Claro, para esto hay que conocerlo, ¿verdad, José?
Hay que conocer a Jesús, hay que llenarnos de Jesús, hay que vivir realmente a Jesús, hay que transformarnos en Él para que realmente tengamos esta como una vivencia continua en nosotros. No como una, como hemos hablado muchas veces, no como una forma de información en nuestra cabeza, que ya me sé tal volumen o tal número, o tal cosa, o tal verdad, no. Esto debe de quedar en el alma y hacerlo continuamente como una vivencia, poseerlo. Tenemos que tener como propiedad todos los estados y misterios de Jesús en nosotros. Y no solo todos sus estados y misterios, sino ahora todas estas verdades en nosotros, como vida en el alma. Porque el verdadero libro de cielo es nuestra alma. Y después vamos a hablar de esa lectura que está increíble, esa lectura que el alma va escribiéndose el libro de cielo de alguna manera. No, ahorita no recuerdo qué volumen es, pero la voy a traer y la vamos a leer. Es muy bonita. La busco después, París. Hoy la que citabas era la 1818, que nos va dando en préstamo el don. Léela, ya un poquito esa. Ah, ok. Vamos a leer un poco. Esta no está en el PDF, pero ustedes la pueden buscar en Libro de Cielo. ¿Es Es en 18 qué? fecha 25 de diciembre de 1925. 18 qué, perdón, Pablo. 1818. 18, 18. Estaba pensando en lo que está dicho anteriormente, que la voluntad de Dios es un don, y por eso como don se posee como cosa propia. En cambio, quien hace la voluntad de Dios debe estar a las órdenes, debe preguntar frecuentemente qué debe hacer y pedir que se le preste el don, no para ser el dueño, sino para hacer la misma acción que Dios quiere, terminada la cual debe devolverle el don que ha tomado en préstamo. En mi mente se formaban tantas imágenes y semejanzas entre quien vive en el querer divino y lo posee como don, y entre quien hace la santísima voluntad de Dios, que no solo no posee la plenitud del don, y si lo posee, es a intervalos y en préstamo. Digo ahora alguna de estas semejanzas. Supongamos que tuviese una moneda de oro que tuviera la virtud de hacer surgir cuantas monedas yo quisiera. Ah, bueno, viene más abajo, Pari. Si querés, vamos a la Sí, sí. lección o leemos el párrafo 2 completo. No, dale a lo más, a lo que es más importante. ¿Dónde Sí, está? vamos a las palabras del Señor en el punto, en el párrafo 3, donde le dice: Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don, y es el poseer el don más grande. Pero este don, que contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante y que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación, no se da sino a quien está dispuesto, a Ah, quien no debe hacer despilfarro. ¿vieron? Ahí está otra vez. ¿Cuán importante es la disposición? No se da sino a quien está dispuesto. Y habíamos hablado un poco las otras veces de esa disposición, pero esa disposición realmente, no de palabra, porque muchos podemos decir, yo estoy dispuesto, o fiat por aquí o fiat por allá, ven divina voluntad, hacer tal cosa. No, no, a quien está realmente dispuesto a qué. ¿A qué, a qué vamos a estar verdaderamente dispuestos? ¿Mm? A morir a nosotros mismos, a vaciarnos. ¿A qué? Perdón. A morir a nosotros mismos, a vaciarnos A y vaciarnos dejar al sufrimiento continuo que nos al trae, martirio continuo, sí, la a renuncia la de la voluntad. mortificación. Eso, a eso debemos estar dispuestos, al sufrimiento continuo de la renuncia del querer humano. Ese es el sacrificio, y no un sacrificio de un día, ahorita sí y después no, sino es continuamente y en las pruebas de la vida que son continuamente y son difíciles muchas veces, ¿no? Y sobre todo cuando vienen las contradicciones. Ahí es cuando más difícil nos cuesta realmente sufrir y morirnos a nosotros. O cuando viene una enfermedad, abandonarnos en Dios y que Él se encargue verdaderamente en cómo va a resolver aquello. Sí, no vamos a decir que no nos vamos a tratar, no, pero que Él se encargue de poner todo y que nosotros, por medio de esas cruces,
nos ayude a santificarnos, bueno, primero a purificar nuestro interior, todo nuestro ser, con ese sufrimiento, y al mismo tiempo nos va a santificar. Pero hay que aceptarlo siempre con ese amor y con esa felicidad que nos trae. Claro, a veces es difícil, ¿no? Y, Muchas veces y, vienen las cruces, las mortificaciones, las contradicciones, y lo primero que hacemos es renunciar a ello, no queremos saber nada de eso, ¿no? Entonces, a ver, verdaderamente quien esté dispuesto es a quien se le va a ir a otorgar el don, y dispuesto a esto, dispuesto a vaciarse, dispuesto a renunciar, dispuesto al sufrir, dispuesto al martirio de atención continua para hacer vivir esta vida del querer divino en nosotros. París, ¿Sí? el Señor también dice, o algo he escuchado, que no da el don de la divina voluntad a los niños, a quien dice sí ahora y después no. O sea, me imagino que uno tiene que estar dispuesta completamente a todo lo que Él pida que tengamos que pasar. ¿Sí? ¿Mm? Y a a ese sufrimiento realmente en el alma, porque aquel que viva realmente la divina voluntad va a saber lo que realmente es el sabor del sufrimiento y de la mortificación, y nos vamos a asemejar totalmente a Dios en ese sufrimiento, en esa renuncia, en el estar dándole continuamente muerte al querer humano. Entonces la renuncia es el único sufrimiento que debo vivir realmente. La mortificación, también lo comentaba en uno de las entrevistas que hacía hace años el doctor Tomasini en la radio, que la Ujú, mortificación también nos purifica. Tú que hablaste de la purificación, la ujú. mortificación es la verdadera amiga del alma, porque con ella no nada más te vas a ver tus limitaciones, sino que también es la única manera de purificar el alma, volverse esa criatura inmaculada, como estabas hablando tú desde el principio, y es ella nuestra gran aliada. Duele Sí, mucho, claro, pero justamente ahí viene el abrazar el dolor, porque la mortificación te va a ayudar a poder estar más cerca o más disponible y más atento a sí. poder darle vida a la divina voluntad. Y una vez que ya sabemos este sufrimiento, sabemos estas mortificaciones, se va a hacer naturaleza en nosotros, y todo lo que pase en nuestro alrededor, de todas estas cruces, todos ya van a perder su peso porque ahora las vamos a amar, porque ahora van a venir a nosotros y nosotros vamos a decir gracias, Jesús, porque por medio de esto me purificas, me santificas, me llenas de ti, me haces que me vacíe de mí mismo, me haces que viva totalmente en el abandono y dependiendo totalmente de ti, en mi nada. Porque muchas veces cuando nos queremos ensoberbecer o queremos sacar esa soberbia, bueno, vienen los vientos, como dicen, ¿no? Los vientos que nos mandan estas mortificaciones, estas cruces, Jesús nos las manda él mismo. ¿Para qué? Para volvernos a colocar en nuestro punto, que nuestro punto de partida es la nada, es ser nada, es vaciarnos de nosotros mismos. Hay una lectura que no recuerdo el volumen, que justamente al final de la lectura dice, yo con la divina voluntad no estoy buscando santos, estoy Ah, sí. buscando que le den el puesto a quien tiene que ser, que es a la divina voluntad. Ujú. Entonces, no te estoy santificando, no te quiero santo, quiero que le des el honor a la divina voluntad. Sí, Y eso es verdaderamente llegar a la nada. y es que ajá, realmente nosotros hemos entendido la santidad, bueno, a modo humano, ¿no? Con estas, al hacer virtudes, el formar virtudes dentro de nosotros, el ganar ahora la virtud de la pureza, de la obediencia, etcétera, etcétera. Pero en la divina voluntad no debemos de poseer ni las virtudes humanas, ni nuestras miserias humanas, todas las debemos de dejar allí, en la cruz. ¿Para qué? Para que vayan a morir en esa cruz y nosotros nos crucifiquemos ahí junto con Jesús, que muera esa parte de la voluntad humana y resucitemos a esta nueva vida, siendo ahora sí inmaculados junto con Jesús. Porque realmente eso es lo que Jesús viene a hacer,
Para eso es que resucita, para darnos realmente la resurrección a nosotros. ¿Por qué no la necesitaba? La que la necesita es Niurka, que está con su voluntad humana y no la quiere soltar. Y entonces viene la divina voluntad y la quiere purificar. Bueno, la toma y ahora ¿qué va a hacer? Ya no va a estar más muerta Niurka, sino va a estar viva, va a estar resucitada verdaderamente. Porque todos, aunque no nos guste, todos, aunque tengamos un camino de santidad humana, estamos muertos en el sentido de la divina voluntad, obrante, porque luego se malinterpretan las cosas, obrante. En ese sentido estamos muertos para Dios. ¿Por qué? Porque lo que es, justamente hablamos en este grupo de esa unidad, de ser una sola cosa con Él, de formar una sola vida. Y si no tenemos los mismos atributos, la misma potencia que Él tiene, estamos fuera de Él, no estamos actuando dentro de Él. La divina voluntad nos contiene como vida, sí. Nos mantiene la vida, sí. Pero no estamos obrando en el querer divino, que son cosas muy diferentes. No estamos moviendo a Dios. Eso me encanta. ¿Te acuerdas, Pablo, lo que habíamos dicho que Jesús es el centro, el motor, el centro de la Trinidad? Y que ahora el alma que vive en la divina voluntad toma ese centro porque Dios va buscando estas humanidades para que sean el centro de la Trinidad y puedan mover el querer divino en cada uno de sus actos. Y esa realmente es la finalidad de Dios. Esa es realmente la finalidad de vivir en la divina voluntad, que nosotros lleguemos al querer divino, nos pongamos ahí en nuestra vida, se ponga ahí y movamos a Dios en cada uno de nuestros actos. Y que Dios desahogue toda su potencia, todo su amor, toda su belleza, todos sus atributos en cada uno de nuestros actos. Y Él pueda desahogar toda esa vida y pueda estar, y ahora sí pueda ser feliz y pueda estar completando su finalidad, porque realmente para eso nos hizo, para que Él pueda desahogar todo lo que Él es. Porque no sé si se han preguntado para qué nos creamos, para qué nos creó Dios. No sé si se han preguntado. Para vivir una vida como la que llevamos, hacer posesiones, tener una casa bonita, tener carros, tener viajes, etcétera, etcétera. Para eso nos habrá creado Dios, para para estar darle cuidando vida a de la nuestro... divina voluntad. No, pero muchas veces hacemos esta vida, ¿no? Vamos, ¿por qué? Porque no tenemos una finalidad y creemos que la finalidad somos nosotros y la finalidad es ser el motor de Dios y eso es algo increíble. Bueno, al menos para mí. Se dice fácil, pero es algo increíble ser el motor de Dios, ser el movimiento continuo, porque Dios ya no puede moverse, porque Él es un eterno presente continuamente y necesita de uno de sus actos, de esa sucesión de actos para poder mover esos atributos divinos a través de cada uno de nosotros. Pablo, ¿tiene una lectura específica sobre eso? Alina, ¿me estás preguntando? La puedo buscar, sí. Y se me Sí, venía lo de las nuevas creaciones, Paris. Vamos a buscar alguna Bueno, lectura ahora. Todavía no terminamos la del vamos, 18, vamos a pero ver, a quería terminar. decirte, Paris, que tenemos comentarios. Aquí Bueno, Vilma nos está comentando, a sufrir, ¿te acuerdas lo de hoy? En cada acto, amar. Amar la cruz. La atención es importante para ser constantes. Las cruces son dulzura. Y ahora con respecto a la última pregunta, la finalidad. Ella decía para hacer casa de la Santísima Trinidad. ujú. Y más que casa, Ujú. y más que casa somos ahora. Porque ahora no se trata de la inhabitación trinitaria, París, No, se trata de la posesión de todo Dios en nosotros y y de ser mover multiplicadores de la vida divina. Esto es algo que ni ojo vio ni oído yo. Ni y a de subir a la mente. Y por eso es que ahora vivimos el cielo en la tierra, porque la divina voluntad lo mismo le da, como dice, estar en el cielo, estar aquí. Y la tierra ahora se transforma al cielo, o sea, la tierra que somos nosotros nos transportamos en un cielo continuo para Dios. Y lo bonito de la divina voluntad es cómo se puede bilocar, se puede bilocar en Pablo si está en esa unidad, se biloca en Niurka, se biloca en todo, en cada uno de nosotros. En José, ahora José también posee a Dios, y así cada uno de nosotros va a poseer a un Dios total, total, no a medias, sino total. Y eso es algo increíble.
cómo la vida divina se puede bilocar en cada uno de nosotros y en todos nuestros actos continuamente. No sé, ¿viste? Qué maravilla, por Dios. Bueno, vamos a ver. Paris, tengo un fragmento para Kalina. No sé si querés que terminemos primero con la del 18. Sí, Me sí, había vamos a quedado ver. una parte cuando hoy decía, Sí, sí. eh, quien debe estimarlo y amarlo más que a la propia vida. Es decir, no debe hacer despilfarro. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida. Más bien, su vida como una nada en comparación a él. Por eso, primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya, pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía. En todo lo que hace pedirme siempre, aun como préstamo, el don de mi querer. Entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don porque con pedirlo y volverlo a pedir, ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial. Y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. Por tanto, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, vivirá de la vida de aquel don, lo amará y lo tendrá en la estima que merece. Bueno, Gracias, Pablo. Tú Kalina, puedes escribir mira, sí, esa es la 18-18, ya te coloco la fecha, pero para el tema que tú estabas pidiendo recién, que París hablaba de las nuevas obras y del mover a sí, la Trinidad, París, podemos leer un fragmento de la 22:10, julio 10, 1927, donde le dice, hija mía, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en la suya. Esta es su victoria, el hacer entrar de nuevo en sí, en su mismo querer, lo que ha salido de él. Conforme el alma obra en él, así se extiende en los confines divinos. Sus actos toman lugar en todo lo que es eterno. Es verdad que mi voluntad se encuentra por todas partes. No hay punto en que no se encuentre, pero ¿dónde desarrolla su potencia, su obrar divino? En el alma que vive en ella. El alma que en ella vive le da ocasiones de nuevas obras, le hace poner fuera lo que tiene dentro de bello y de santo. Sucede lo que sucedió en la creación. Nuestro ser era ab eterno, pero nada se veía por fuera de nosotros antes de la creación, porque todo nuestro obrar, nuestros portentos y bienaventuranzas se desarrollaban adentro de nosotros. Pero cuando nuestro ser divino quiso obrar fuera de nosotros, nuestra voluntad tuvo ocasión de obrar y puso fuera todo el universo con tal suntuosidad, orden y armonía que forma la maravilla de todas las generaciones y el triunfo y victoria de nuestro Ser Supremo. Así el alma que vive en nuestro querer, conforme obra, le da la ocasión de formar otras obras dignas de él. Por eso por eso es nuestro continuo triunfo y el desenvolvimiento de nuestras obras mantiene la actitud divina. Así que mientras forman nuestro triunfo y nuestra victoria, al mismo tiempo el alma triunfa y vence la voluntad divina. Por eso se ve el uno y el otro victoriosos, Dios y la pequeñez de la criatura. ¿Te parece poco que la pequeñez de la criatura cante victoria, mueva a obrar a una voluntad divina y la venza? ¿te parece poco que una criatura pueda mover a todo Dios en cada uno de sus actos? Porque ni siquiera es que sea una sola vez, sino es miles de millones de actos que si estamos fundidos en el querer divino, estamos moviendo todo el ser divino en cada uno de esos actos.
Y esa es la maravilla. Por eso es que Dios nos creó. Porque Él, al ser un acto único, ya no puede moverse más. Él es un eterno presente continuamente. Pero a través de cada uno de nosotros coloca el acto único, su acto único, y es como si se moviera una vez más en cada uno de nuestros actos. Y por eso es que crea esta sucesión de actos en nosotros. Lo que es la imperfección del hombre, que es tener sucesión de actos, para Dios es la perfección de Él, porque es un nuevo movimiento que Él no tiene. Es una nueva vida, una nueva potencia, nuevos cielos, nuevas tierras, ahora sí, dentro del alma y dentro de Dios mismo, porque Él está recibiendo todo esto en la eternidad. Y es algo bien curioso, porque es eternidad y tiempo. Esto que está pasando, aconteciendo ahora en el tiempo, ya está en el eterno presente de Dios, pero se está llevando a cabo en el tiempo. O sea, Él ya lo tiene desde toda la eternidad. Pero eso es algo bien bonito, la eternidad y el tiempo. Ahora la eternidad se sumerge en el tiempo y este tiempo se sumerge en la eternidad. Y esta sucesión de actos, este movimiento que tenemos en cada uno de nuestros actos, es un nuevo acto divino para Dios. Y claro, toda la humanidad recibe aquellos efectos de la criatura que lleva a cabo esta vida, de esta vida continua en el querer divino. Todos los efectos que la humanidad pueda tener, todo lo que tiene, como sol, como el agua, como todo lo que puede tener, es gracias a esta alma que está moviendo continuamente el querer divino y que está haciendo y manteniendo la vida a todos. Y que está purificando incluso el purgatorio, está santificando, incluso está también condenando junto con Jesús, está condenando a las almas que se niegan a querer compartir esta vida. Está haciendo todo junto con Dios. Y por eso es que en la Divina Voluntad es bien fácil vivir, ya no se necesitan oraciones, porque tú eres una oración, cada uno de tus actos se vuelve más que una oración, y tomas todo ese querer divino y simplemente ahora eres propietario de todo el obrar de Dios y lo puedes tomar para hacer esto, para hacer aquello, para dar luz a todas las criaturas, para santificar a todas las almas, para derramar la sangre en todas las almas y purificarlas, para derramar las lágrimas de Jesús también y santificar, etcétera, etcétera. Puedes tomar cualquier cosa. Y no solo eso, sino no es en un preciso momento, sino te puedes extender al pasado, al presente y al futuro. Y por eso es que hablábamos esta parte de la vida inmaculada. Si eso pasa en el alma viviendo en la divina voluntad, que puede extenderse en cualquier momento de la historia, y puede llevar la luz, puede llevar potencia, puede llevar todos los atributos de Dios a las criaturas, bueno, ¿qué no más poder hacer la divina voluntad dentro del alma que vive en ella? Obviamente esta vida divina se extiende a su vida pasada y aunque no haya hecho esos actos en el querer divino, va purificando y los va haciendo como si los hubiera vivido en la divina voluntad, claro, pero sin el mérito nada más. Pero todo es vida divina, desde su concepción hasta su muerte. Claro, el alma que llega a vivir el cuarto grado, ¿verdad? Porque si no llegamos a vivir en ese cuarto grado, significa que hay algo, una mancha o varias manchas. Entonces, si morimos en ese estado de tercer grado, bueno, tendremos que ir al purgatorio a purificar lo que nos haga falta para pasar realmente al cielo. Pero aquella alma que vive totalmente fundida en el querer supremo, bueno, ya está libre de todo eso, ¿no? Bueno, Pablo, ahora sí vamos a regresar a las lecturas. ¿O no? Niurka creo que Sí, activó Ajá, quiere hacer una pregunta. Adelante, Niurka. Claro. no, quería hacer otro comentario que tú dices que no es necesario que estemos rezando. Aparte de que él dice que si tú lo quieres, ya está hecho. Él es tan simple que solamente con desearlo el alma es como un imán que mientras se va leyendo estas verdades, el deseo va creciendo y él lo siente más que nosotros mismos. Y Ujú, es ahí cuando quiere verdaderamente vivir en el alma, en ujú, esa alma que está creciendo el deseo, en cada verdad, en cada lectura, en cada palabra. Él va marcando ese deseo en el alma y ese es el imán que termina uno lanzándose al vacío
solo para darse a Él, Ujú. en la simplicidad, porque Él es la simplicidad. Sí, no, no tiene nada de difícil la divina voluntad, pero como hemos dicho, lo más difícil no es esto es bien sencillo, vivir esto es lo más fácil. Lo difícil no es eso, lo difícil es quitarnos a nosotros mismos, pero en todo, realmente en todo, quitarnos en todo, eso es lo difícil, no perseguir nada, que Jesús se encargue de poner todo. ¿Quién lo hace? Hablar es muy fácil, decir esto, qué bonita verdad. Sí, nos van atrayendo el imán, eso sí, es verdad. Una verdad atrae otra y nos va nutriendo de ese amor. Y decimos, qué bonito está. Pero ¿quién realmente se despoja de todo el querer humano? ¿Quién realmente está dispuesto a hacerlo? ¿No? Y por eso es la que nosotros, bueno, no es como algo malo, al contrario, es para ponernos, nosotros decimos acá en México, las pilas, ponerse las pilas para decir, bueno, Jesús está diciendo esto. ¿Por qué? Porque el querer humano es tan difícil de quitar, somos tan difícil de renunciar a nosotros, que él mismo se queja y dice, serán pocos. Y nosotros lo que hacemos bueno, hablar un poquito de estas verdades es invitarlos a ser de esos pocos, invitar a hacerlos, a ser de esos pocos, que no les importe lo demás, que no les importe qué digan, que no les importe qué está pasando en el mundo, que si la iglesia, que si el papa, que si, no sé, ese no es nuestro problema. Eso se encargará Jesús, que nos importe ser de esos pocos, que nos importe realmente que estas verdades se queden en nuestra alma y las tengamos como vida y propiedad. Y yo creo, Pari, que el que realmente se lance a ese vacío Ujú. tampoco lo va a decir, yo me atreví, porque es tan íntimo la unión de esa alma con con esa suprema voluntad, que como Luisita, que cada momento que tenía que entregarle los tomos al sacerdote, se movía y le decía, no quiero ser protagonista, no quiero que sepan lo que estoy viviendo contigo. El Exacto, alma que se decide y se lanza ese vacío, nadie se va a enterar, solo exacto, Dios. exacto. Y aparte eso es lo Porque más nadie hermoso. se va a atrever a decirte ahorita en un grupo, yo lo vivo. No, No, no lo va a decir, no, porque es que, eh, eh, sí, sí. No, y eso es lo más no, bonito no, sigue tú. de nuestra madre, que justo ella es la que menos títulos tiene, y sin embargo es la reina del cielo. O sea, es la primera el que nos da el ejemplo, ¿no? Porque ella haciendo sus cositas de nada en su casita de Nazaret, en sus quehaceres, lo que sea, era la reina del cielo. Imagínate a María siendo la reina de todo este querer divino, sirviendo a un hombre como José. Y ustedes muchas veces, perdón que lo diga, mujeres, se quejan de servirle a su esposo, ¿no? Y ahí está, y ahí encontramos la gran diferencia. Sí, quiero ser de esos pocos que realmente lo vivo. Bueno, a ver, mis modelos están ahí, Jesús y María. ¿Realmente soy como ellos? ¿Realmente en mi actuar con mi prójimo me comporto así? ¿Realmente me doy verdaderamente a mi prójimo? ¿Realmente sigo el mandamiento de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Queremos lo mejor para nosotros, ¿no? Nos cuidamos, lo que comemos, esto, aquello, queremos lo mejor, nos apapachamos, etcétera, etcétera. Pero esto lo hago con el prójimo, me doy al prójimo, me doy verdaderamente al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo dice Jesús. ¿Realmente lo hago? ¿Me doy como me amo a mí mismo al otro? ¿No?
Entonces ahí empezamos a ver las diferencias de realmente de esta unidad, como decimos, esta unidad suprema. ¿Viste? Jesús vivía así, libre. Él daba todo, no necesitaba nada, ni cosas materiales, él las tenía todas. No necesitaba ser rico, no, pues, no necesitaba nada de eso. Simplemente estaba continuamente en este querer divino y no le hacía falta nada. Y nosotros muchas veces nos quejamos porque no tengo esto, porque no tengo aquello, o porque me tocó, porque yo escogí un mal esposo o una mala esposa, o un mal compañero, y nos quejamos hasta de eso. Cuando nosotros mismos escogemos y somos culpables de nuestras decisiones, ¿viste? Y muchas veces nuestras mismas decisiones no afrontamos las consecuencias de esas decisiones. En vez de decir, bueno, yo me equivoqué, ahora las afronto, las vivo y las voy a vivir con amor y con gusto. Eso es todo lo que nos viene a enseñar Jesús, para desterrar realmente la voluntad humana. Entonces, más allá de las verdades, porque estas verdades van a llegar a todos y eso es algo hermoso, que llegue a todos, pero hay que ir a esa profundidad verdaderamente. Y como dice, no se tiene que notar, eso es lo menos importante. Lo que debo de hacer es que yo hacer feliz a Dios. Si lo ven los demás o no lo ven, eso no me interesa. A mí en mi interior, hacer feliz a Dios. ¿Y cómo voy a hacer feliz a Dios? Muriendo a mí. Porque entonces Él sí va a poder venir a hacer su vida continua en mí. Así de simple, como dices, Niurka. Es así de simple. Claro que no es así, no es difícil. Es fácil. Bueno, vamos a seguir. Hermanito, no sé si puedas complementar esta lectura, la 12-8 de mayo 10 de 1917. Con su respiro, Jesús da movimiento y vida a todas las criaturas. A ver. Continuando mi pobre estado, ¿puedo leer Ujú. ese pedacito? Sí, claro. Mi pobre estado, según mi costumbre, buscaba fundirme en mi dulce Jesús, pero por cuanto me esforzaba, todo me resultaba inútil. El mismo Jesús me distraía y suspirando fuerte me ha dicho, hija mía, la criatura no es otra cosa que mi respiro. Conforme respiro, ha sido y vida a toda la vida está en el respiro, a todo. Si falta el respiro, el corazón no late más, la sangre no circula, las manos quedan inertes, la mente se siente morir, la inteligencia y así de todo lo demás. Así que toda la vida humana está en el recibir y dar este respiro. Pero mientras con mi respiro doy vida y movimiento a todas las criaturas y con mi santo respiro las quiero santificar, amar, embellecer, enriquecer, etcétera, ellas al darme el respiro que de mí reciben, me mandan ofensas, rebeliones, ingratitudes, blasfemias, desconocimientos y todo lo demás. Así que mando el respiro puro y me regresa impuro. Lo mando bendiciendo y me regresa maldiciendo. Lo mando todo amor y me regresa ofendiéndome, hasta en lo íntimo de mi corazón. Pero el amor me hace continuar enviando mi respiro para mantener estas máquinas de vidas humanas. De otra manera, no funcionarían más y terminarían por deshacerse. Ah, hija mía, ¿has visto cómo es mantenida la vida humana? Por mi respiro. Y cuando encuentro un alma que me ama, cómo es dulce su respiro, cómo me recrea, me consuela. Entre ella y yo se forma un eco de armonías, así que quedan distintas de las otras criaturas y serán distintas también en el cielo. Hija mía, no podía contener mi amor y he querido desahogarme contigo. Así, hoy no he podido fundirme en Jesús porque Él mismo me ha tenido ocupada en su respiro. Cuántas cosas he comprendido, pero no sé decirlas bien y por eso mejor callo. Yo creo que más claro que el agua, Ok. fíjate. Bueno, hay que dejar que ya no haya separación entre nosotros y Dios realmente, ¿no? Que realmente todo sea una unidad en todos.
Y como dice, bueno, como dicen las lecturas y como leíamos las primeras lecturas, tenemos que hablar ese mismo lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje de esta entrega continua al querer divino. Y eso es lo más bonito, que ahora todos nos unimos y que ahora Pablo allá en Argentina o que cada quien en su país está hablando el mismo lenguaje, porque una sola es la verdad, como habíamos dicho. No hay otra verdad. Esta es la verdad. Y tanto Pablo que está allí en Argentina como, no sé, alguien en España que está aprendiendo la divina voluntad debe de hablar el mismo lenguaje. No puede haber contradicción. Y si hay contradicciones, que hay un querer humano que está distorsionando estas verdades, ¿no? Por eso siempre la fuente debe de ser el libro de cielo. Siempre, todo. Lo que podamos hablar, sí, a lo mejor con nuestras palabras, pero toda la esencia debe de estar en el libro de cielo para que cuando la gente lea, diga, ah, sí, aquí estaba. A lo mejor no son las mismas palabras, pero aquí está dicho así. Y es verdad, ¿no? Por eso es tan necesario el vaciarnos de nosotros mismos para que no se ponga nada, Niurka, ¿verdad? No se ponga ni una palabra, ni un átomo de esta voluntad humana y no creemos una confusión y una forma de verlo desde mi voluntad humana. Aquí necesitamos estar unidos a Dios para realmente que Dios nos purgue, como dice, tenemos que tener ese paladar purgado, nos purgue en nuestro interior y podamos realmente degustar las bellezas y las verdades y las maravillas que encierra cada una de estas palabras que estamos viviendo. Porque cada una de estas palabras es una vida divina que debemos de poseer en nuestro interior. Actuante. Todo este libro de cielo debe estar en nuestra alma. No en nuestra inteligencia, no. No en estarla recordando, no. En nuestra voluntad para estar obrando continuamente en ese querer divino. Y como dice Nurka, no se tiene que notar, al contrario. Lo único que deseas es que en tu interior esté vivo Dios en ti. Tan sencillo como eso. En la misma lectura 18:18, Ujú, aparte de decir que tenemos que tener la disposición, también nos dice que tenemos que tener la disposición del conocimiento del don y la estima y aprecio, ujú, y del amar el mismo ujú, don. Esos tres puntos principales, o creo que es como los eslabones: amarlo, tenerle aprecio, respetarlo. Solo así, la disposición junto con todo esto, lo dice ujú. Jesús. Sí, y ya es Es, como se nos es- va a venir dado como don. ujú. Ujú. Y después de también estarlo continuamente poniendo en nuestra alma, como esa práctica, ¿no? En nuestra alma, en nuestra voluntad, pasarlo a vida en nuestra voluntad, fundir esta voluntad humana con la divina para que se haga una sola y nos transforme todas estas verdades en vida, en una vida continua, 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 continua. Porque, como les decía, la mayor verdad que puede encerrar la divina voluntad es poseer el querer divino para mover a Dios en nosotros. Ese es el punto máximo, llegar a eso. Y llegar a eso con la propiedad y hacer propietarios de todos sus actos que ha hecho, tanto en el adintra como en el adextra. Tenemos que penetrar en sus obras. Sus obras en el adextra son las obras que la redención, la santificación y la creación. En el adintra es la generación del verbo, la correspondencia y la procedencia. Tenemos que tenerla. Y no solo eso, sino en el adintra está está el reino de la divina voluntad, porque es Dios mismo que nos quiere compartir ese reino y lo poseamos como vida. Y están todos los actos de todas las almas, de todos nosotros, para que los tomemos como vida y los volvamos a vivir nuevamente para Dios y los multipliquemos ahora. Eso es la maravilla de la divina voluntad, poder multiplicar la vida divina dentro de nosotros. Tomar los actos de Jesús, tomar ahora los actos de María, tomar los actos de Luisa, tomar los actos del Verbo eterno que fueron hechos desde toda la eternidad, o sea, todas las vidas divinas, tomarlas, poseerlas y multiplicarlas.
¿Sí? Bueno, vamos. Entonces vamos a continuar, Pablo. Sí, Paris, volvemos al archivo. Bueno, esta 12 Paris, la 12:16 que leíamos, también marcaba una gran diferencia entre la santidad humana y la santidad divina con respecto a la sanación, Ujú. porque siempre tenemos esa tendencia a, desde la voluntad humana, querer purificarnos, querer liberarnos, querer buscar, ¿no? Y aquí dice, yo la purifico, ¿eh? En el acto de fundirse en mi querer. Cualquier mínima mancha, porque nosotros desde el querer humano nunca vamos, desde nuestra voluntad humana, nunca vamos a poder quitarnos a nosotros mismos. Eso me Exacto. parecía también importante resaltarlo porque siempre caemos en estas prácticas de la santidad humana. De hecho, ahora estamos en un año santo y está la tendencia, ay, quiero sufragar, hacer las indulgencias, quiero hacer esto, quiero... Y eso también tenemos que aprender a diferenciar lo que es redención de santificación, porque muchos dicen, ah, bueno, pero todo lo hago en la divina voluntad. Mm, Fíjate que, ah, bueno, pero hago esto, pero también es desde la carencia pedir para mí, ¿no? Para que el Señor me purifique o sufragar, ¿no? Para exentar tanto tiempo del purgatorio, etcétera, etcétera. Cuando viviendo vida divina ya no estamos sometidos a juicio, el alma exenta el purgatorio porque la virtud purificadora de la divina voluntad, cada átomo, cada fibra de nuestro ser, nos va transformando, ¿no? En Él, ¿no? Para que seamos nosotros el mismo. Por eso, cuánta fe también, ¿no? La fe Jesús, la fe Dios, ¿no? Exige esto de decir, rodearnos y llenarnos de estas verdades de cielo, de este conocimiento vida, ¿no? Y creerle verdaderamente de que Él está queriendo hacer esta transformación en cada uno de nosotros si verdaderamente lo queremos y nos disponemos. ¿M? Y, y no tener añoranza de lo anterior, ¿no? Aunque parezca que nadie nos entienda y estamos viviéndolo muy solitos, ¿no? Sin ujú. apoyos santos, porque aquí queremos siempre como tocar y estar en lo que siempre hicimos, en lo que nos daba seguridad, o que estábamos adquiriendo una parcelita en el cielo, ¿no? A través de esas prácticas. Eso. Sí, acá ya no se necesita nada. Y aparte, el alma que vive en la divina voluntad posee el camino real, ¿no? En una lectura lo dice. Posee el camino real y llega a donde quiere, porque posee el querer divino. Entonces todos los caminos se abren para el alma que vive en la divina voluntad. No hay un camino que se pueda cerrar. Entonces el alma que vive en la divina voluntad posee el camino real y llega a cualquier alma. Llega a las almas del purgatorio, las purifica, las santifica, las inviste con luz, con amor, las inviste con la sangre de Jesús, las lava, etcétera, etcétera. El punto es que, En, el punto es, ajá. en la lectura 12, en el libro 12, no sé si la 124, él, con relación al apoyo que dice Pablo, él habla de que él está suspendido entre el cielo y la tierra, Ujú, justo donde quiere unir al cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Y él ujú, dice que él tenía lo estrictamente necesario, lo dice ahí. ujú, Esa lectura también la recomienda mucho al doctor. Ahorita que también él en sus videos actuales está hablando de este vacío del ujú. sí, es justo esos apoyos, como dice Pablo, que es importante repasarlos siempre. La suspensión entre el cielo y la tierra. Yo estaba ahí, suspendido, y es muy bueno y muy interesante repasarla. Muy bien. Bueno, bueno, Pablo, entonces vamos a continuar. París, voy a lo que está resaltado en amarillo. Ujú. Bueno, Leo todo, solamente o sea, del 2 para abajo, sí. del 2 para abajo. Bueno, nos toca ahora la 12-118, diciembre 15, 1919. ¿De qué quieres que te perdone? Quien hace mi voluntad y vive en ella ha perdido la fuente, el germen, el origen del mal, porque mi voluntad contiene la fuente de la santidad, el germen de todos los bienes, el origen eterno, inmutable e inviolable. Así que quien
en esta fuente vive es santa y el mal no tiene más contacto con ella. Y si en alguna cosa aparentemente aparece el mal, el origen, el germen es santo. El mal no existe. Y esto sucede también en mí. Bueno, Continúo. entonces, quien Dejamos nace, ahí. sí, Ujú. quien nace en mi voluntad, y ahora otra vez decimos la palabra verdaderamente, y vive en ella, ha perdido la fuente, el germen, el origen del mal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que ha perdido el fuente, el origen del mal? Es que el Señor la tem aplastado, la fuente de lo pecado en nosotros, la fuente. Ujú. Pulverizado. Entonces, eso quiere decir que estamos inmaculados nuevamente. Amén, gloria a Dios. No sé si lo ven. Otra Es vez. hermosísimo, hermano, lo que está diciendo ahí París es muy hermoso porque lo pulveriza, lo purifica Jesús, Ujú. porque ya supuestamente Jesús ya rehizo el interior de la criatura, ¿no? Y eso Ujú. a mí me ha parecido impresionante. Tenemos que seguir, creo, rumiando en esta parte, ¿no? O sea, quien vive en ella ha perdido la fuente, el germen, el origen del mal. Porque mi voluntad contiene la fuente de la santidad, el germen de todos los bienes, el origen eterno, inmutable e inviolable. Entonces, el alma que llega a vivir verdaderamente, quien vive verdaderamente, toda su vida, toda esa concupiscencia queda purificada, santificada, y entonces el alma se vuelve inmaculada, porque para la divina voluntad eso es nada, purificar nuestro germen, realmente es nada. La divina voluntad eso es nada, purificar el germen de voluntad humana. Lo que realmente es difícil en la divina voluntad es permanecer en ese sí continuo. Y entonces ahora sí se lleva a cabo todo esto que dice Jesús, que purifica, que santifica, que nos vuelve inmaculados de alguna manera, estando en el tiempo, aunque hayamos nacido con esa concupiscencia, nuestra vida se recorre y purifica todo el germen humano, nos santifica y nos lleva a esa plenitud y a esa vivencia para poder transformarnos en esa vida divina. Porque si Jesús no puede purificar este germen o la divina voluntad, no puede purificar y no somos inmaculados, es decir, no somos puros, No puede entrar él. ¿cómo puede entrar Dios en nosotros? No Exactamente. puede. No puede, no No podría. puede. No. Entonces necesita Él mismo y nosotros en el acto decidido de vivir en la divina voluntad lleva a cabo esto y entonces en ese momento quedamos inmaculados para Dios y estamos naciendo con vida y voluntad divina, porque eso es lo que habíamos dicho, ¿no? En la otra sesión. Y no solo eso, sino que en el alma que verdaderamente vive en la divina voluntad se sumerge en el seno de nuestra Madre Santísima junto con Jesús y nace con vida y voluntad divina ahí mismo. María. María, claro, María. claro. Ay, sí, eso soy yo que estoy hablando. Sí, sí, perdón. No, no, Sí, 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 voy siguiendo todo lo que están diciendo. Está hermosísimo. bueno, no sé si tengan Quería alguna completar pregunta. con la lectura 1744. Justamente en el punto 3 dice, además de esto, tú debes saber que para confiarte a ti la misión de mi voluntad, si no Ujú, te quité la mancha original, como hice con mi amada mamá, te quité el incentivo de la concupiscencia y el ujú, germen de la corrupción, porque convenía, porque convenía el decoro de la santidad de mi voluntad, que no tomara puesto en una voluntad y naturaleza corrompida. Habría sido como las nubes frente al sol de mi querer y los conocimientos de él. Entonces, si no nos quita ese germen, nosotros seríamos las nubes de ese sol.
Ujú. Por eso, el que vive en la divina voluntad termina también eliminándole ese germen de la concupiscencia para que pueda brillar el sol, quitar Claro, todas estas nubes, como lo claro. dice en la lectura. Y por eso es que decimos que eso, el, el ser inmaculado no es algo exclusivo de la Virgen. Todos los que lleguen a vivir en la divinidad van a ser inmaculados de alguna manera. Lo que es exclusivo de ella, bueno, es que ella fue desde toda la La eternidad, fecundidad. que se le quitó esta mancha de origen, como dice aquí. Nosotros lo vamos a llevar en el tiempo, conforme a nuestra disposición y conforme ya habiendo actuado en nuestra voluntad, en esa renuncia, porque María renunció en la eternidad viendo todo esto de la voluntad humana y no quiso saber nada de la voluntad humana obrante. Ahora nosotros, ya poseyendo esa voluntad humana obrante, bueno, tenemos que renunciar desde nosotros para adquirir nuevamente este acto decidido de vivir en la divina voluntad. Y esto se lleva a cabo en el tiempo. Esa es la diferencia entre María y nosotros. Nuestra prueba es en el tiempo. La de ella fue en la eternidad. Y aquel que logre superar esta prueba, que la prueba es, ya no es el de hagas o no hagas, como dice Jesús en una lectura, ya no es el de hacer o no hacer, sino la prueba es que de aquí, estando en su voluntad, de aquí ya no se sale. Es decir, que ya no volvamos a usar nuestra voluntad humana. Ya no podemos usar nuestra voluntad humana. Nunca más. Obrante. Para lo único que lo necesitamos es para estarle diciendo a Jesús, sí quiero, sí quiero, sí quiero. O sea, es decir, fiat. Ese es el verdadero. Fiat, fiat. ¿Qué? Fiat. Me uno a tu voluntad, fundo mi voluntad a la tuya y que continuamente corra tu vida en mí. Para eso es lo que necesitamos nuestra voluntad, para decir nuestro sí. Es lo único. Y para que en cada uno de nuestros actos que están sumergidos en nuestro interior, porque es que bueno, no sé si lo han pensado, pero la divinidad necesita un órgano. No sé si lo han visto. Un órgano, una humanidad o una materia que somos nosotros para poder manifestarse. Y es por medio de nosotros que la divinidad se va a manifestar. Es por medio de nosotros que el sol se mantiene. Y si podemos ver los efectos y todos los atributos que hay en lo creado, es porque el alma que vive en la divina voluntad está sumergida y está haciendo, está a través de este vivir en ese querer divino, está manifestando todo lo que es, todos los efectos de lo creado. Por eso necesita un cuerpo para manifestar su vida. Hola, Y somos nosotros, por medio de Jesús, fundidos en Jesús, que vamos a mover todo el querer divino. Y vamos a mover todas estas locuras que estamos leyendo del libro de cielo. ¿No? Y no solo eso, sino que vamos a verdaderamente extender el reino, porque muchas veces decimos, hay que pedir el reino. No, el reino ya no hay que pedirlo, el reino ya se instauró en Luisa cuando se murió. Cuando ella muere, se instaura el reino. Ya no tenemos que pedir más el reino, tenemos que tomarlo, poseerlo y extenderlo, que son cosas muy diferentes. Cuando lo tengamos como posesión, lo único que vamos a querer es difundirlo y ahí es cuando verdaderamente se va a hacer la difusión. ¿Por qué? Porque vamos a dar luz a los otros para que realmente puedan vivir esto. ¿Por qué? Porque se va a manifestar la divina voluntad en esa epifanía a todos nosotros para que realmente le abramos el corazón a Dios y realmente se haga vida en nuestra alma estas verdades. Y sean esas, desahogo de amor del Señor, ¿sería? sí, todo su desahogo a través de la criatura. Se desahoga en nosotros todo ese querer divino y ahora la criatura tomando ese desahogo de amor, todo ese querer divino, lo único que va a hacer es extender ahora ese desahogo a toda la humanidad y a todo lo creado, Bien. porque no solo es extenderlo en el universo, en las plantas, en el sol, en el mar, en todas las criaturas, no, es extenderlo en cada una de las almas, en cada uno de sus actos y dejarlo a disposición de todos. Eso es realmente vivir en la divina voluntad y eso es realmente extender la vida en la divina voluntad.
No sé si me explico. Entonces vamos a ser como un sol con esos rayos y vamos a ir penetrando en cada una de las almas para llevarles esta luz y esta vida reinante. ¿No, Pablo? Entonces, bueno. Bueno, pues vamos a leer la... Bueno, ya les Perdón, saltó. perdón, puedo preguntar, París, extender la vida sería sin necesidad de abrir nuestra boca, de hablar, solamente uno viviendo en la voluntad divina, Eso. Él va a obrar a través a través de nuestra voluntad hacia los hermanos. Sí, Así y por sería, eso, sí, y por sí. eso es que hay una lectura tan hermosa que dice, las Ah, almas que viven en mi voluntad parece que no hacen nada, pero pero lo hacen todo. Sí, hablan sí, en obran en lo divino, obran en lo oculto, obran en lo secreto. No se necesita ver. claro, El problema es vivirlo y creerlo. Bueno, primero creerlo. sí, Luego ya que lo creo, fundamental. bueno, ahora ponerlo en práctica y verdaderamente llevar esta luz a todos, poseerlo. Porque una cosa es, como decíamos, leer estas verdades, que se queden, pero otra cosa es ponerlo realmente en práctica y que salga esta potencia y esta luz todas las criaturas. Y no solo a las criaturas, sino, como decíamos, al mismo Dios, porque la finalidad primaria es Dios, Dar Dios a Dios. porque deberíamos de ser el reflejo de la divinidad. No sé si me explico. Deberíamos de poseer a la Trinidad en nosotros, en nuestras potencias y en todo nuestro obrar. Y claro, como dice Niurka, no se va a manifestar en el exterior, no, se va a manifestar en el interior y probablemente vamos a pasar a desapercibidos por el mundo entero. Y eso es algo increíble y hermoso, pero dentro de ti está la manifestación de todo ese querer divino y se está llevando a cabo toda esta obra en ti ahora. Y no necesitas más. No necesitas más, no necesitas ningún reconocimiento humano, ni que Pablo diga, "Ay, mira, ya, quien José vive en la divina voluntad", no. Por eso digo, que a mí no me interesa si José o Pablo, que cada uno se decida y viva esto en su interior, eso es lo más importante. No si Pablo vive o si allá Niurka vive, no, eso no te importa, José. A ti lo que te importa es vivir en la divina voluntad para extender realmente la vida a los demás. No estar viendo si los demás viven o no viven, o si hablan bien o no hablan bien. No, enfocarnos totalmente en ese querer divino y hacer vida en nosotros. Eso es lo único importante. No hay otra. Hola, sí, perdón, mi duda, mi consulta es, ¿verdad? Que voy poquito a poquito caminando en este paso de la divina voluntad y pues a veces entiendo y como que me descarrilo por decir algo. En una parte, no es en la lectura, pero de los evangelios que el Señor donde dice, ¿verdad? El viejo orbe y el nuevo, para poner nosotros que dejemos todo lo viejo y ocupamos un nuevo porque viene cosas nuevas para nosotros, en la divina voluntad que es ahora lo que estamos viviendo. Entonces, todo lo que hacíamos antes dejamos por completo y como dice el compañero, empezamos nosotros a vivir una nueva vida en nosotros con el Señor, o sea, el Señor con nosotros haciendo todo en todo. Digamos, en las oraciones ya son distintas, porque no es Señor, te pido, ya no, el te pido no, simple y sencillamente Señor, en tu divina voluntad y empiezo a hacer reparación, empiezo a dar gracias por la humanidad entera, por mí, por la humanidad y digamos, digamos, yo estoy ahorita empezando en esto y empiezo en lo que es en el vivir de la divina voluntad, empiezo ese imán. Hay gente entonces empiezan a venir a vivir la divina voluntad en el Señor, pero es dejando ya prácticamente el desapego a lo que habitualmente hacíamos antes, que novenas, que rosarios, que todo eso, ya eso no, ya pasamos, yo diría así, ¿verdad? Es otro nivel. Eso Sí. es pasado. Ahora estamos viendo el presente con el Señor ya en la divina voluntad, el caminar, Él conmigo en todo lo que digo y hago. Le dice Jesús a Luisa que le agrada tanto el vivir en su querer, que hará desaparecer todas las otras santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Ay, qué Todas, belleza, por Dios. todas. O sea, no dice voy a dejar una, no. Voy a Sí, desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. exacto. Y donde también Pero, dice una pero parte, pero no lo hemos entendido. Mira, Pablo, pon esa lectura, por favor. ¿Cuál es? No me recuerdo cuál es. Está en el 12 sin mal no recuerdo. Ahora te la busco, París. A ver, ahorita, para leerla bien. Entonces, lo bonito de la Divina Voluntad es justamente eso, que son cosas tan sencillas y que ni siquiera tenemos que formar cosas tan grandes, sino que
En ese obrar diario, toda nuestra vida se vuelve una oración continua para Dios, porque toda nuestra Correcto. vida es una manifestación de sus obras. Sí, Y perdón, y ahora, también en una parte sí, que decía que si nosotros vivimos en la divina voluntad, prácticamente no es que no deberíamos confesarnos, sino que ya no, porque ya no es, el vivir en la divina voluntad ya nos limita a nosotros, diría limita a que las cosas, digamos, como criticar, como el cosas, ya no, eso ya nosotros dejamos a un lado y empezamos a vivir lo que es en el amor de Dios, en su perfección, en su rectitud. claro, no, el Eso alma sería. que vive realmente en la divina voluntad, ya no debe, bueno, sí, ya no debería de, más bien no, no debería, no, vuelve a pecar, no vuelve a pecar, no vuelve, así de fácil. Y toma los frutos de la última confesión, se hace en realidad ahí y ya no necesita más la confesión, sí. Pero quien vive en el cuarto grado, sí. Se oye fuerte, pero es una realidad, ¿no? Entonces, cada vez que pequemos o cada vez que nos vayamos a confesar, bueno, cuestión de que ahí nos salimos, ¿verdad? Exacto. Eso. Y París, ah, tengo la lectura. dale. Te la ¿Cuál leo es? ahora. Sí, por favor. Es Es, la 1226, noviembre 20, 1917. Te leo ese párrafo, ¿verdad? por favor. Oh, el bello vivir en mi querer. Me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas, y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Por esto quiero purgar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. Ahora, va a ser hacer desaparecer todas las santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones. Y eso es lo que está pasando. Está haciendo desaparecer toda esa santidad dentro de nosotros. Como decía, tenemos que ser un odre nuevo, vaciarnos bueno, sí, ser un hombre de nuevo para que Jesús pueda vaciarnos estas verdades y no reviente. Si somos ese odre viejo, estas verdades no van a entrar en nosotros y lo que vamos a hacer ahora va a ser peor porque justo es lo que está haciendo el demonio o bueno, el maligno. Ahora lo tenemos que combinarlo y ahora todo lo puedo hacer en divina voluntad y eso es una gran mentira, porque aquí lo está diciendo. O sea, cuando combine mis prácticas humanas de esas de santidad humana y las quiera poner como divina voluntad, bueno, aquí me está diciendo Jesús que eso no se puede. Y entonces allá que alguien escuche, esto lo puedo hacer en divina voluntad. No, espérame, ¿por qué? Si Jesús dice que va a hacer desaparecer todas las santidades bajo cualquier aspecto de virtud, todas. Y luego dice algo muy curioso, por esto quiero purgar la tierra, porque es indigna de estos portentos de santidad. Y uno dice, bueno, la tierra, la humanidad, no, te quiere purificar a ti, Niurka, porque eres indigna de estos portentos de santidad. Te quiere purificar a ti, Vera, que traes acarreando miles de cosas humanas. A cada uno de nosotros nos quiere purificar porque somos indignos de estos portentos. Y cuando estemos purificados, cuando realmente estemos vacíos de nosotros, es cuando va a entrar la divina voluntad a ser vida continua. Y nos quiere purificar de todas estas cosas, de todas estas. Bueno, a lo mejor no las aprendimos de una mala manera, sino lo que conocíamos, pero nos lo quiere, nos pide la renuncia a todo eso, porque no puede congeniar la voluntad humana con la divina, aunque sea cosa buena, porque al final de cuentas sigue siendo una virtud humana que le pertenece a la criatura y no viene directamente de Dios. Y porque nos ama, Pari, porque cuando nos purifica, porque nos ama, porque Ajá. cuando nos purifica, cuando nos mortifica, cuando nos hace darnos cuenta de la misera, nuestra miseria, es porque nos está amando. Y Ujú. mientras más solos, más oprimidos, más devastados estamos, es cuando más Él está con nosotros, Sí. porque No, se está dando ahí. y cuando más Por somos eso. consentidos y cuando más se habla mal de uno, sí, es perfecto, porque ahí es cuando estamos verdaderamente siguiendo el camino de Jesús.
porque muchas veces no queremos ponernos incluso en contra de la familia porque por respetos humanos. Muchas veces no queremos decir, oye, ¿sabes que estás mal por esto y por esto? Oye, no hagas esto. Oye, no, aquello. Ah, ¿por qué? Porque voy a lastimar a la persona. No. Primero tengo que quedar bien con Dios y después no importa lo demás. Pero ¿quién quiere quedar bien con Dios? Nadie. Todos queremos quedar bien con la criatura. Ya sea el esposo, ya sean nuestros hijos, ya sea cualquier persona, queremos quedar bien con ellos con tal de que no haya problemas en la casa. Espérate, no es eso. No es querer generar un problema, es querer generar el orden de Dios, la belleza, la manifestación verdadera de la divinidad en nosotros. Pero muchas veces nosotros cortamos esa vida realmente y no somos ejemplo, ¿no? Pues los veo muy callados otra vez. Pablo, ¿qué É, pasa acá? eu queria perguntar ao José, ô Paris, José Custódio é a primeira reunião. Não, não é, Ah, José? Você é a primeira reunião, José? Sim, a primeira reunião. E para você é muito difícil assim você essa linguagem que ele falava sobre Jesus tornar a alma imaculada. Tu tem alguma pergunta, José? Não, para mim não é difícil entender. Eu vou falar em português, porque Sim. eu não sei falar espanhol. Assim, qualquer coisa, Márcia, a gente tem uma tradutora de espanhol, Márcia Xavier. Aparece aí, Márcia. Márcia, bueno, é maestra de Oi. espanhol. Maestra de espanhol, Márcia. Para mim não é difícil compreender, porque eu, assim, né, na minha pequenez, eu entendo que Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Se a sua vontade é soberana, então, se Ele tem vontade de nos tornar imaculados, Ele poderá fazer isso, né? Que bom, bueno, José. Eu também sou muito assim como você. Eu escuto de primeira e já vou. Acho que com uma simplicidade, um tipo de simplicidade, né? Absorve com simplicidade as coisas, a e verdade. é isso, o linguagem de Deus, né? Isso, olha, Paris, bote o seu português para fora, Paris. Vamos falar um pouquinho mais sobre as coisas Olha, no português, tá? E o Espírito Santo que vai nos Sim, ensinando dentro do nosso interior, né? Ele é o Divino Mestre que vai nos orientando, mesmo com idiomas diferentes, mas o Espírito Santo vai nos comunicando aquilo que é o cerne, né? Que é o é, centro da ele, sua vontade. Enfim, ele fica na nossa alma, né? sim. Só isso, tá? Bueno, vamos continuar. Então, Pablo, ya se fue otra vez, Pablo. ¿Dónde anda, Pablo? Bueno, ¿en cuál nos quedamos? En la... Ay, ¿dónde estaba acá? La 15:35, ¿verdad? ¿Sí es la que seguía? Sí. Perdón, ¿cuál fue la que se leyó recién? La Que 12:118. 12.118. Ujú. Bueno, quince treinta y cinco Ahora vamos París. a la no, 15, la 12, 100 ¿cuánto? Perdón, 12, 118. 100, muy 118. amable, gracias. Y Y ahora la que vamos, está quedando es la 15:35 en el tercer párrafo está ujú. resaltado como a la mitad. Bueno, Pablo, entonces vamos a leer la 12:35. Sí, París. Es de fecha julio 11, 1923. A. Tú no sabes cuánto he debido darte para volverte capaz de deponer en ti mi querer. Te he quitado todo germen de corrupción. He purificado en tal modo tu alma, tu misma naturaleza, que ni tú sientes nada por ellos, ni ellos por ti, porque faltando el germen es como si faltase el fuego a la leña. Y si no te exenté de la culpa original, como hice a mi amada mamá, con quitarte el germen de la corrupción, obré otro prodigio de gracia jamás concedido a ninguno, Eso es lo más porque bonito.
a nuestra madre, bueno, ella es otro punto y aparte. Pero Jesús obró otro prodigio en Luisa, que es sacarla del pecado original o de esta ausencia de Dios y volverla a unir a ese querer divino. Y ese es el prodigio de Luisa, salir del germen de germen de corrupción y ahora volver, bueno, volver sí a esa unidad suprema. Esa es la maravilla. Y ahora cada alma que vive en la divina voluntad, esta es la herencia de Luisa para las almas que viven en la divina voluntad, porque ese es el camino que deben de vivir. Nos van a limpiar de ese germen de corrupción, nos van a, sí, a purificar ese germen y nos van a dejar otra vez inmaculados. ¿No? Qué locura. ¿No? Y como decía José, para Dios esto es cosa de nada, es cosa de niños. Realmente yo no lo veo tan difícil, es algo como dice Jesús, con natural, o sea, viene dado por añadidura. Ahora lo realmente difícil es aquí el estar viviendo en esa continuidad para nosotros, no para Dios, sino nosotros estar en esa atención continua de vivir en el querer divino, de no salirnos, de no encontrar una finalidad nuestra, sino de que toda la finalidad sea para Dios, todo nuestro obrar sea para Dios, que no me reconozca ya más, sino reconozca todo el obrar del querer divino a través de mí. Y eso es lo complicado, realmente. Lo demás es bien sencillo, Jesús lo hace. El problema no es Dios, el problema no es la divina voluntad, el problema somos nosotros, que muchas veces no nos queremos quitar de en medio, ¿no? Ya sea si traemos cosas en el sentido de vicios o si ya generamos una virtud con esos vicios, porque para generar una virtud necesitamos o necesitamos ¿cómo se llama? Esa miseria para generar una virtud, porque nadie que sea desobediente puede generar la virtud de la obediencia. Si eres obediente, ¿cómo vas a generar una virtud de obediencia? Ya la tienes por sí, ¿no? Nunca la generaste. Pero si eres desobediente, tienes que trabajar sobre esa virtud y hacerla tuya, ganarla. Pero ahora la divina voluntad quiere quitar todo eso, ni ser bueno ni ser malo. Como ya hemos dicho en la otra, es llegar a tu nada, para que en la nada pueda actuar verdaderamente Dios. Y eso es algo bien sencillo, ¿no? Por eso es que, ¿te acuerdas, Kalina, que habíamos hablado del conocimiento de nosotros mismos? Bueno, Jesús nos usa a través de las circunstancias de la vida, de las contradicciones, de las mortificaciones, usa todo eso, del mismo demonio lo usa, ¿para qué? Para que saquemos todas las cosas humanas que tenemos dentro, porque iba a decir porquería, pero bueno, toda la porquería que traemos, e incluso la que no conocemos, porque muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, ahora nos conocemos. ¿Y cómo vamos a conocer verdaderamente quiénes somos si no conocemos a Jesús, si no conocemos cuál es nuestro modelo? Cuando yo conozca a Jesús y diga, "Ah, esto es lo que debo de ser", entonces me voy a dar cuenta de todo lo que lo que no estoy siendo para Él. Porque Él es mi modelo. Cuando yo vea a Jesús en plenitud, tanto con la pasión, con estos escritos, vea la plenitud de Dios, entonces voy a decir, eso es lo que yo debo de ser. Y ahora sí me voy a conocer y voy a ver toda la porquería que traigo encima, incluso las cosas buenas, y lo que voy a querer es quitarme todo aquello. Pero es hasta que verdaderamente conozcamos a Jesús en plenitud. Y esa es la epifanía. Ojalá realmente tengamos esa epifanía. Ahora que pasó, ¿no? Lo de los reyes y esto, realmente tengamos esa epifanía en nuestra alma, que es esa manifestación de un Cristo real y que nos quiere dar su semejanza verdaderamente y poseerla como vida. Que realmente lo conozcamos, lo que debemos de ser y lo que no debemos de ser, que somos nosotros, porque todo lo que traemos encima lo tenemos que quitar, de verdad. Bueno, Pablo, dale. Bueno, entonces Continuemos, hay que quitar París. el alma que vive en la divina voluntad, Sí, pues, aquí ese germen de corrupción.
Voy a repetir una frase, dice, y si no te exenté de la culpa original como hice a mi amada mamá, con quitarte el germen de la corrupción, obré otro prodigio de gracia, jamás concedido a ningún otro, que no era porque no era decoroso para mi voluntad 3 veces santa, descender en un alma, tomar posesión de ella y que estuviera aún mínimamente ensombrecida por el más mínimo aliento corrupto. Mi voluntad no se habría adaptado a tomar posesión de ella y comunicarle su actitud si hubiera visto algún germen de corrupción, como no me habría adaptado yo, verbo del Padre, a ser concebido en el seno de la celestial mamá, si no la hubiera exentado de la culpa de origen. Bueno, entonces esa es la diferencia entre Luisa, bueno, y la Virgen, ¿no? Virgen es la Virgen, nuestra madre es exentada desde toda la eternidad para ser concebida, y ahora Luisa es otro prodigio, pero ahora para poseer el reino de la divina voluntad, ¿no? Bueno, y son las dos obras, la obra de la redención junto con, bueno, con María y Jesús, y esta obra de la santificación que es por medio de Luisa. Y justamente es eso, santificarnos. Esa es la tercera obra, santificarnos, llevarnos nuevamente a Dios, regresar al punto de origen. Es justo eso. Y para llegar al regresar al punto de origen, necesitamos que Jesús, que la divina voluntad nos purifique ese germen de corrupción para ser inmaculados y poseer esta vida divina. Bueno, Pablo, a la 17:44 ya la leyó Niurka, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la 19:7, Pablo. Sí, voy a la parte en amarillo, París. Ujú. Eh, Marzo 19, 1926, párrafo 2. Hija mía, mi mamá fue concebida sin mancha original para poder conseguir el suspirado redentor, porque era justo y decoroso que quien debía ser mi madre, ni siquiera el germen de la culpa hubiese tenido jamás existencia en ella, y debía ser la más noble, la más santa de todas las criaturas, pero de una nobleza divina y de una santidad totalmente similar a la de su Creador, para poder encontrar en ella tanta gracia y capacidad de poder concebir al Santo de los Santos, al Verbo eterno. Ahora, hija mía, si todo esto fue en mi amada mamá, porque debía hacer descender al suspirado Redentor a la tierra, también a ti, habiéndote escogido para el suspirado fiat, suspirado por el cielo y por la tierra, suspirado con tanto amor y ansias por la misma divinidad, es más, suspirado más por Dios que por los hombres, debía darte tanta gracia para no poner en un alma y cuerpo corrupto los conocimientos pertenecientes a mi voluntad, y no solo los conocimientos, sino su misma vida que debía formar y desarrollar en ti. ¿Viste Por que lo ahí hay dos tanto, diferencias? Otra vez. O sea, repito, esto justo debe de pasar en nosotros, para poner en un alma y cuerpo corruptos los conocimientos pertenecientes a mi voluntad. O sea, primero nos van a dar los conocimientos. Y no solo los conocimientos, lo que decíamos, sino su misma vida que debía desarrollar, de formar y desarrollar en ti. Y eso es lo mismo que nos están dando los conocimientos y ahora lo que necesitamos es tener estos conocimientos y desarrollar esta vida en nosotros, ¿no? Es justo lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, hace ratito. Entonces, no hay que... París, eso me hacía acordar a la lectura donde dice, también tú puedes formar hostias y Hostia, sí. consagrarlas si mantienes tu cuerpo, Ujú. tu humanidad limpia de todo pecado, ¿no? Sí, Entonces, ahí hay una lectura en volumen 11 que nos habla, lo correlacionaba con eso. Y no sé si está Adriana, que ella hablaba sobre este tema de la corrupción. Me decía hoy que tenía una lectura, no sé si Adri puede abrir el micrófono, que a tiene que ver. ver con esto de la corrupción y la incorruptibilidad de Luisa y todo eso. A ver. Sí, gracias Pablo, en el volumen 4.
Acá la marqué. Al menos sea agradecida por las gracias que te estoy haciendo, porque la gratitud es la llave para poder abrir a placer los tesoros que Dios contiene. Pero debes saber que esto que he hecho te servirá para preservarte de la corrupción, para corroborarte y para disponer tu alma y tu cuerpo a la gloria eterna. Porque le había tocado los riñones para reconfortarla y ella le pidió que le tocara el corazón también y la complació. Y después le dijo eso. Claro. Así que no sé si se refiere a la corrupción para librarla, digamos, del que va al cielo incorrupta, digamos, ya inmaculada porque llegó a vivir en la divina voluntad en el cuarto grado ella, o no sé, en algún momento ahí en el cajón se reproducirá su cuerpo, no sé, o tal vez No, bueno, en la gloria eterna. como dice Jesús, eso, reconstruir un cuerpo es cosa de niños, eso no, realmente el prodigio es que Luisa entró incorruptible en el cielo como una vida divina y bueno, y no solo como una vida, sino como poseedora de este reino a nombre de todos y como tercera obra de Dios. Y claro, entró inmaculada totalmente al cielo, incorruptible en todos los sentidos. Porque muchas veces le ponemos atención al cuerpo nosotros. Pero eso sí, eso es efímero, el cuerpo va a acabarse tarde o temprano, eso tiene un periodo de vida y más bien deberíamos aprovechar ese cuerpo porque ese cuerpo tiene sucesión de actos y justo esa es la materia prima que unidos al querer divino, unidos nuestra voluntad al querer divino, es como una maquinaria, unido todo eso va multiplicando la vida divina en esa sucesión de actos dentro de nosotros. Realmente el cuerpo es eso y es efímero porque tiene un periodo de tiempo y es corto, entonces debemos de aprovechar cada uno de nuestros actos. Por eso es tan importante y fundamental nuestros actos, que debemos de aprovechar cada uno de nuestros actos. No tenemos ni idea cuánta cantidad somos, que tenemos y que muchas veces por un pequeño descuido, por una pequeña distracción, damos al traste no uno, sino millones de actos dentro de ese supuesto acto que perdimos. París. Y el Ujú. cuerpo de Luisa fue hallado corrupto. Claro, El doctor siempre cuenta que es para que no idolatremos la figura de Luisa y nos quedemos con la divina voluntad. Y por eso la incorruptibilidad hay que verlo en lo espiritual. Él contaba en una reunión allá en México que llegó una señora que trajo una muela de Luisa. Entonces toda la gente volteó a mirar la muela de Luisa y como una gran veneración hacia la muela de Luisa. sí. No, ahora aparte de las reliquias, ¿no? Por ahí hay circulando tela o no sé de cosas de ella. Entonces realmente eso es intrascendente, eso son cosas humanas, muy humanas, diría yo. Son a un nivel muy bajo, perdón que utilice esta palabra, es un nivel muy bajo. Ahora debemos ver la profundidad realmente de lo que Dios nos quiere transformar y que ahora José, viviendo allá en Brasil, va a ser otro Jesús. Si realmente vive esto, va a ser otro Jesús. Y se dice fácil, pero ser otro Jesús es poner en movimiento el querer divino en él y es ser el centro de la Trinidad ahora. Pero es que no los dice él, es vivimos por él, en él y para él. Ujú, Y por eso, como tú lo decías hace rato, la divinidad está buscando un cuerpo para poder desahogar tanto el amor como el dolor. Y el ujú, primero, el ejemplo, como también lo dice el primogénito, fue Jesús. Por ujú. él nos crearon, para que, y él no, y en él aprendemos a ser para lo que fuimos creados, que es darle vida a la divina voluntad, Es darle en vida, ese pero desahogo de amor, en ese dolor, en esas reparaciones, en esa santificación, en sí. esa luz, en ese sol. Y eso sobre todo es para tener para mover el querer divino en nosotros. O sea, es el punto fundamental, que nosotros podamos mover el querer divino. Tengamos como propiedad todo el acto único de Dios en nosotros
y que ahora ese acto único que tiene infinidad de manifestaciones, nosotros lo podamos llevar a cabo y manifestar en todo lo creado y en todas las criaturas. Y no solo eso, como decíamos, esto que estamos llevando a cabo a nivel material, esto se está llevando a cabo realmente en la divinidad. Porque nosotros, no sé si también lo han pensado, nosotros, o sea, ese órgano ahora, como lo estabas diciendo, esa materia, somos la representación de ese adintra de Dios. Jesús es la representación de ese adintra de Dios. Y nosotros deberíamos de ser esa manifestación de ese adintra de Dios. ¿Sí? Ahora nuestra alma debería de estar en ese adintra continuo, ese movimiento continuo de la divinidad dentro de nosotros. Y todo lo que hace, lo que sucede en el exterior, solo son los efectos de lo que pasa en el interior. Y ese es el adextra de Dios, justo. Tan fácil como eso, ¿va? ¿Va que es bien sencillo, Dios? Bueno, dale, Pablo. Sí, No, Paris. y es bien bonito porque uno vamos reflexionando, vamos meditando. No, no me gusta la palabra meditar porque esto no, para mí no es meditar, esto es una vivencia. Vamos viviendo estas verdades realmente y se ponen como vida y están en el alma continuamente. O sea, realmente esto, discúlpenme a mí, pero a mí no me gusta esa palabra de meditar. No, esto no es meditación, esto es una vivencia en el alma. Esto no es para estar ahí pensándolo, no, esto es para ponerlo en acto y vivirlo. Esa es la gran diferencia. Bueno, Pablo, dale. Sí. Por lo tanto, haciendo uso de su poder, si no te exentó de la mancha de origen, con su potencia abatió y se mantiene firme sobre el germen, a fin de que no produjera sus corruptos efectos. Así que en ti la mancha de origen, mi voluntad la tiene aplastada y sin vida. Esto era justo y necesario a la nobleza, al decoro y a la santidad de la suprema voluntad. Si en ti hubiera efectos no buenos, mi voluntad encontraría las sombras, la niebla, y no podría expandir sus rayos de verdad como el sol en su pleno mediodía, mucho menos formar en ti el centro del desarrollo de su vida divina, porque ella es tan tersa y santa que no sabe estar ni adaptarse a vivir junto con la más mínima sombra de mal. Y otra vez, no, no lo vuelve a repetir Jesús de mil maneras. Jesús no puede adaptarse a la más mínima sombra. O sea, él no puede. Entonces, o quitamos todo o no entra completamente Dios en nosotros. Y por eso Jesús dice que serán pocos. Esa es la cuestión. Por eso es que hay que estar trabajando en ese martirio de atención continua, en esa renuncia continua al querer, en ese vaciarnos continuamente, en ese conocernos a nosotros mismos para decir, esto no es de Dios, esto es mío. Y esto es un impedimento que no deja entrar a Dios completamente en mí. Y eso es lo más bonito, reconocer que todavía no somos y que estamos en ese camino. Pero si yo no reconozco y creo que ya estoy dentro de esto, me voy a hacer una fantasía y no voy a vivir. ¿Y saben cuándo me voy a dar cuenta? Cuando vengan las contrariedades, cuando pierda la paz, entonces fue una fantasía. Por eso es que nosotros los ponemos tanto énfasis en esta atención, en este vaciarse, en ese conocimiento de uno mismo. Son las lecciones más básicas, porque son los primeros libros, pero son tan fundamentales para realmente alcanzar el grado y la plenitud del cuarto grado. Y que muchos se nos las queremos saltar. ¿Por qué? Porque sí, todo esto está muy padre, que nosotros decimos acá, qué chido que está esto. Sí, qué chido y se oye muy bonito y lo voy escuchando y lo voy leyendo y qué bonito, pero nunca pasé por la puerta de entrada, que es el sufrimiento, que es la renuncia, que es el vacío de mí mismo, que es el conocimiento de sí mismo para renunciar a todo. Y entonces, bueno, no, no quiero pasar la prueba, pero sí quiero entrar a vivir todo esto. Y tenemos que pasar por el mismo martirio que Jesús sufrió, que es morir continuamente. Y lo veíamos, bueno, veníamos, lo platicamos un poquito, no sé si en la última plática de cómo sufrió en el vientre de Jesús, ¿no? Cuando se encarnó,
que sintió todas estas muertes y al mismo tiempo daba vida. Nosotros deberíamos estar sintiendo la muerte continua nosotros mismos, de todos nuestros actos, ese martirio, esa renuncia, estar crucificado continuamente para realmente estar naciendo nuevamente en cada uno de nuestros actos. Y entonces sí, pasando esa puerta, ahora sí puedo abrir la puerta de la divina voluntad, puedo decir, aquí está, y se abre todo el panorama, y entonces sí, todo esto que estamos leyendo ya no es una meditación, sino realmente se va a hacer una vida continua en nosotros. Y ya como decíamos, ya nadie les va a venir a contar nada, ni Pablo, ni Paris, ni nadie, sino realmente lo van a estar, se va a vivir en su interior. Y es el mismo Jesús el que les va a contar, no les va a contar, les va a decir todos sus secretos y se los va a otorgar como Biblia. Porque hay muchas cosas que hay que descubrir bajo de todo estas verdades. Por eso dice Jesús, hay que leer palabra por palabra, palabra por palabra, palabra por palabra, porque es una vida, cada palabra es una vida, y encierra un efecto diferente, y encierra una potencia diferente, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo, a ver, seguimos, porque si no, no acabamos. París, tenemos que ir redondeando, pero creo que Bueno, entonces, llegamos, nos quedan solo 2 lecturas. Si quieres, intentamos, ¿verdad? bueno, Unos 10 minutos bueno, más. al final de cuentas, más o menos las demás hablan de lo mismo, más o menos siguen hablando de lo mismo, que aquí lo que queríamos ver es esta parte, ¿no? De el alma entrando en la divina voluntad, verdaderamente fundida en ese querer divino, ya no haciendo un acto más de su voluntad. La vida divina se recorre, nace inmaculada, por así decirlo. Bueno, así es, porque para la divina voluntad no hay tiempo, es un eterno presente, nace inmaculada y se extiende hasta su punto de muerte y muere con vida y voluntad divina. Pero la divina voluntad la tenemos que tener como posesión y usarla. La otra vez le decíamos, si no tenemos como posesión esta vida, ¿cómo vamos a poder transmitir y dar algo que no poseemos? Porque un bien, es decir, a Dios lo tenemos que poseer por dentro y por fuera, en el adintra y en el adextra. Lo tenemos que poseer en todo, para llegar a esa plenitud. No podemos, Dios no se puede dividir, no se puede fragmentar. O se da todo o no se da. Es una unidad y por eso se llama unidad suprema, ¿no? O se da todo o no se da. Él no puede dar por pedacitos. Él se da todo. En un acto decidido de nosotros, Él se da todo. Y da toda esta locura. Y aunque nosotros no la conozcamos todavía en plenitud, pero Él se da todo. Y poco a poco, si nosotros realmente tenemos esa disposición, nos va a ir abriendo los secretos de todo esto que encierra su querer. Y sobre todo, que muchas veces estamos enfrascados en el mundo y estamos perdiendo el tiempo distraídos en cosas absurdas en vez de estar girando y tomando posesión de todas las obras de Dios. Por eso es que hay que quitar los ruidos exteriores y los ruidos interiores. Hay que saberlos quitar. Y cuando empecemos a quitar todos esos ruidos de nuestro interior, uy, la divina voluntad va a correr como agua en nosotros, como dice, ¿no? Y va a correr continuamente y nos va a ir alimentando de todas estas verdades y de toda esta luz para transformarnos. Porque lo importante es transformarnos en otro acto único. Eso hay que recordarlo siempre. Nos va a transformar en otro acto único. Y no solo un acto único, nos vamos a hacer un acto único, pero cada uno de nuestros actos es una vida divina para Dios. Entonces son millones y millones de vidas divinas que podemos tener dentro de nosotros, ¿no? Y que muchas veces las dejamos o las estamos perdiendo por tonterías y por banalidades, muchas veces, o por el mundo. Y vamos a leer esta Pablo, la 34:15 para Ok, cerrar. Y París, va sí. a ser el del 3. 34. Sí, para cerrar con la maravilla que es nuestra madre. Esto es lo que representa a nuestra madre. Este es el prodigio de María. París, pero ¿cuál es la lectura? La 24:44 y luego sigue la No, 34:14. esa no está. Ah, ok, ok, no está en el archivo, entonces la busco en el libro del cielo, ¿verdad?
Perdón, se me olvidó eso. Dime. 34:15. 34:15, ok. Es abajo, ya no la alcancé a poner, pero esa la Ah, ok, leemos. ok, ya la... Pero esto es lo que hace, esto es la maravilla de nuestra madre, esto que va a decir. Y cómo Jesús, bueno, más bien en el Verbo Eterno queda concebida ella. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, dale, Párrafo Pablo. 3, Paris, ¿verdad? Dale. Sí. Ahora, hija mía, este concebir en el Verbo encarnado a esta celestial criatura fue hecho por nosotros con suma sabiduría, con potencia inalcanzable, con amor inagotable y con el decoro que conviene a nuestras obras. Debiendo yo, Verbo del Padre, descender del cielo para encarnarme en el seno de una virgen, ¿no era suficiente a la santidad de mi divinidad la sola virginidad y haberla exentado de la mancha de origen? Por eso fue necesario a nuestro amor y a nuestra santidad que esta Virgen primero fuera concebida en mí, Este con es el toda la... prodigio. O sea, no era suficiente la santidad divina, la virginidad, quitarla, exentarla de la marcha de origen. No, lo que viene es lo verdaderamente importante en la Virgen. Esto es el prodigio. Dale, Pablo. Que esta Otra vez. Virgen fuera concebida en mí primero con todas las prerrogativas, virtudes y bellezas que debía poseer la vida del Verbo encarnado. Y por eso después pude concebirme en quien había sido concebida en mí. Y encontré en ella mi cielo, la santidad de mi vida, mi misma sangre que la había generado y derramado tantas veces. Encontré mi misma voluntad que comunicándole la fecundidad divina, formó la vida a su Hijo e Hijo de Dios. Mi fiat divino, para hacerla digna de poder concebirme, la tuvo investida y bajo su imperio continuo, que posee todos los actos como si fuera un solo acto, para darle todo. Llamaba en acto mis méritos previstos, toda mi vida, y la vertía continuamente dentro de su bella alma. Por eso solo yo puedo decir la verdadera historia de la Inmaculada Concepción y de toda su vida, porque la concebí en mí y estoy al día de todo. Y si la Santa Iglesia habla de la celestial reina, puede decir solo las primeras letras del alfabeto de su santidad, grandeza y dones con los que fue enriquecida. Si tú supieras el contento que siento cuando hablo de mi Madre Celestial, quién sabe cuántas preguntas me harías para darme la alegría de hacerme hablar de quien tanto amo y me ha amado. Ahora que alguien me explique porque es una locura lo que está diciendo. O sea, es concebida de la Virgen Santísima desde toda la eternidad. Y por eso es que Jesús habla en otras lecturas que él y ella son un solo eslabón. Y de alguna manera viene a representar lo que pasó en el paraíso terrenal cuando Eva es sacada de Adán. No sé si le suena. Es justamente así. De Jesús sale la Virgen, o de ese Verbo eterno es donde es concebida desde toda la eternidad. Y ahora sí, ella, eterno desde toda la eternidad, ella en el tiempo puede concebir al Verbo eterno, ahora en su vientre santísimo. Esa es la gracia de la Virgen. Por eso es que puede concebir al Verbo eterno. No solo porque sea exenta de la mancha de origen o porque es virgen, no, sino porque desde Y, toda la eternidad fue concebida en el Verbo eterno. y ella desconocía que iba a ser su madre, ¿no? O sea, Bueno, sí. Jesús sabía quién era su madre, pero ella no sabía quién era su No, hijo, ella fue lo único que no sabía, que se le ocultó. que se le ocultó. Y claro, porque de alguna manera en el tiempo era como una prueba también para ella. Decir, bueno, ¿cómo? ¿No? Y entonces por eso es que ahí dice Sofía de ella, ¿no? Y entonces ella puede concebir, porque ella fue concebida primero en el Verbo Eterno y ahora ella hace concebir con esa fecundidad divina que se le proporciona en aquel momento, desde toda la eternidad más bien.
Y entonces ahora tiene esa fecundidad divina con la cual puede formar la vida de su hijo y la vida de un Dios en ella, porque es una sola cosa con Dios, una sola vida con Dios. Estamos escuchando locuras, ya, vamos a dormir. Paris, la Virgen María entonces es la primera criatura redimida. Bueno, sí, sí, lo dice Jesús de alguna manera, que todo se le anticipan los méritos de la redención a ella, y por eso es que se queda purificada y santificada. Pero realmente el prodigio es esto, que ella queda concebida desde toda la eternidad, y ahí se lleva a cabo todo este prodigio. Y claro, en ese instante donde es concebida, se le aplican todos los méritos y toda la generación de su alma, como habla Jesús, se le aplican todos los méritos y todo esto de su sangre y la lava y la purifica y le quita el germen de concupiscencia y todo eso, o la exenta más bien y listo. Pero claro, es su prueba, ¿no? También pasó su prueba ella, al no querer la voluntad humana. Entonces, todo un trabajo de Dios y del alma. Ujú. Bueno, pues vamos a dormir con esta locura que acabamos de leer, por favor. No, es que es una locura lo que acabamos de leer. De verdad hay que meditarlo mucho. Bueno, no meditar, ponerlo en vida, perdón. Ponerlo Hay en que vida. rumiarlo mucho, Hay que vivirlo, correcto. rumiarlo. Y hay que ponerlo en vida en nosotros, sí. Rumiarlo, estarlo pensando, masticando, ponerlo en nuestra alma. ¿Viste?